Es un misterio. No, tenés que marcar, cuando pones ahí toda la pantalla, marcá y se te va a poner azul compartida, pero hacé el clic ¿No? sobre tu pantalla. Partiendo, a ver, vete otra vez, Antes. a la reunión. Ah, márcala, márcala acá. Qué Ahí, mal. Claro, ahí, ahí. eso tenés que marcar. Vamos el ingeniero, vamos. Me parece que ya hasta tercer año la licenciatura tenía nomás. Hace reír la cara que pone. Bueno, ahí está. Vamos, Nacho. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Se ve perfecto, Nacho. Ponete a ocultar ahí que jode la barrita esa. No, dejar de... A ver, se ocultar. Ahí está. Bueno, ¿cuántos tenemos? 87. Bueno, ahí tienen abierto el chat, pero también, como decía Sergio, eh, la idea es que puedan abrir por lo menos el audio y puedan hacer las preguntas directamente. Porque en definitiva, si habláramos todo al mismo tiempo, no, pero como no pasa eso, podrían hacerlo. Bueno, nosotros tenemos el práctico lo dividimos en una parte que es farmacodinámica y una parte que es farmacocinética. Cuando teníamos clases presenciales hacíamos lo mismo eh, y básicamente la parte de farmacodinámica lo que tratábamos de hacer era darles una serie de información y ustedes construían. Este gráfico que están viendo en la pantalla lo construían ustedes. Sobre todo eso para tratar de que entendieran de dónde surge el gráfico. ¿Por qué? Porque muchas veces en los exámenes le poníamos dibuje la curva dosis-respuesta y como les comentaba en la clase, el resultado de eso era que lo que dibujaban era una curva de tipo farmacocinético. ¿Sí? Pero las curvas farmacodinámicas, o sea, tipo farmacocinético quiere decir que una línea como esta que sube, pero en algún momento bajaba. Y claramente esto lo que refleja es un efecto del eje de las Y y en el eje de las X la concentración o el logaritmo de la concentración. Entonces, a medida que aumento la concentración, lo que voy a obtener es un máximo de efecto, pero nunca va a bajar. O sea, no puede ser que yo a lo largo de aumento en el eje de las X y baja, como pasa en la farmacocinética, porque es un eje de tiempo que a medida que pasa el tiempo las concentraciones bajan. En este caso no, el efecto, si aumento la concentración, no va a bajar. En todo caso, se quedará el mismo efecto, pero nunca va a bajar. Bueno, hacer eso que hacíamos en forma práctica eh, cuando era presencial no tiene mucho sentido, pero entonces vamos a volcarnos a un poco a apuntar a lo que queríamos diferenciar en estas curvas de dosis y respuesta. Y el primer planteo es un gráfico de dosis y respuesta, como ustedes pueden ver, de un fármaco como la dobutamina, que lo estuvieron viendo hoy. Este fármaco, que sería la curva A, si olvídense del resto de la curva A, esto es, ¿qué es esto? No es que yo doy dobutamina acá abajo y voy aumentando el efecto hasta que llegue a un máximo, no. Yo voy en el sistema poniendo diferentes concentraciones de dobutamina, ¿sí? Entonces pondré una concentración baja y tengo un efecto, una concentración un poco más alta y tengo un efecto, otra concentración por acá y tengo un efecto, y después uno todos esos efectos y obtengo esta curva, ¿sí? No crean ustedes que es que yo pongo una dosis y aumenta el efecto y esto es tiempo. Esto no es tiempo, esto es concentración. ¿Tá? Entonces, la curva negra, la curva A, lo que representa en este sistema es el efecto que obtengo con diferentes dosis de dobutamina cuando está sola, cuando en el sistema está sola. ¿Sí? Entonces, lo que veo que a medida que aumento la concentración, va aumentando el efecto hasta que en algún momento llega a un efecto máximo. ¿Sí? Ahí que podemos decir, ¿qué es la dobutamina? ¿Qué tipo de, qué es un agonista? ¿Qué tipo de agonista es? Ahí Florencia preguntaba si se podía grabar. Ah, ya contestaron. Que no. Bueno, entonces es un agonista total, como ponen varias de las que ustedes ven. Es un agonista total. ¿Y por qué es un agonista total? Porque llega al 100% de respuesta. ¿Sí? Si no llegan al 100% de respuesta, sería en todo caso un agonista parcial. Ahora bien, el planteo es que en este sistema, la dobutamina, nosotros en el mismo sistema agregamos otro fármaco, el fármaco X, entre comillas, y voy obteniendo diferentes situaciones. Fíjense que la situación B, C y D siempre está referida a la dobutamina. ¿Sí? No es que son fármacos diferentes. Acá no hay un fármaco B, un fármaco C y un fármaco D, sino que siempre la curva de la dobutamina. Lo que pasa que en la situación B es la dobutamina más el fármaco X a una determinada concentración del fármaco X. ¿Sí?
Y son las diferentes concentraciones de la dobutamina y obtengo esta curva amarilla. En la situación C es la dobutamina de vuelta, diferentes concentraciones de dobutamina con una concentración más alta del fármaco X. ¿Sí? Y finalmente, en la situación D es diferentes concentraciones de la dobutamina con una concentración más alta aún del fármaco X. Entonces, la pregunta que nosotros hacíamos es ¿qué tipo de acción tiene el fármaco X? Uno cómo puede clasificar a ese fármaco X. ¿Es un agonista parcial? ¿Qué tipo de acción tiene? No hay respuestas, no hay muchas opciones. ¿Sí? Dijimos que la dobutamina es el agonista total, ¿qué otra opción tiene? ¿Antagonista? Es un antagonista, muy bien, es un antagonista. ¿Y qué tipo de antagonista es? ¿Reversible, irreversible? Irreversible. Irreversible, bien. ¿Y por qué decimos que es un antagonista? ¿Cómo se dan cuenta que es un antagonista irreversible? Dando. Porque hay menor máximo, claro, porque digamos el efecto máximo sería menor. Bautista lo que está explicando es porque, bueno, ¿en qué momento vemos que el efecto máximo es menor? Porque yo cuando veo la situación B, en realidad está llegando al 100% de respuesta. En C y en D, está bien. ¿Se entiende? Bueno, si yo no tuviera C y D, que de hecho experimentalmente esto es lo que sucedió en algún momento, y se los contaba cuando veíamos un tema en particular que ahora vamos a abordar, uno podría decir que, bueno, si se desplaza la curva a la derecha, fíjense que la curva de dobutamina de la curva original cuando estaba sola a cuando yo agregué ese fármaco X, o sea, acá podría haber pasado que yo agregué, sintetizo un fármaco, lo agrego al sistema y la curva B me da exactamente igual a la curva A. Es decir, cuando dobutamina la pongo con el fármaco X no pasa absolutamente nada en relación a la respuesta a la dobutamina. Y bueno, ahí lo que puede pasar es que el fármaco no interaccione con el receptor de la dobutamina, no compita, no pase nada y no es un fármaco que vaya a interaccionar ahí. Pero acá cuando veo la situación B, con el fármaco X, lo que sí estoy viendo es que hay una interacción, porque la respuesta a la dobutamina no es la misma del sistema. ¿Sí? Ahora, para lograr un 50% de efecto, necesito más concentración de dobutamina. Quiere decir que el fármaco X está modificando la acción. Y está modificando la acción porque es un antagonista. ¿Sí? Pero si me quedo con la situación A y la situación B, yo diría que es un antagonista competitivo y que es reversible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo aumento la concentración del fármaco B por acá arriba lo suficiente, o sea, la concentración llegó por acá, bueno, ahí estaría llegando al 100% de respuesta. Quiere decir que desplacé completamente de los receptores a ese antagonista, en principio reversible, y volví a recuperar el máximo de respuesta. ¿Sí? ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema en este gráfico? Es que, bueno, cuando yo aumento la concentración del fármaco X en el sistema, lo que ustedes pueden ver es que ahora, ojo, ya por más que aumente la concentración de la dobutamina, no logro el 100% de respuesta. Entonces ya no puedo decir que es un antagonista reversible, sino que claramente lo que está ocurriendo acá es que el fármaco X se comporta como un antagonista irreversible. ¿Sí? Como un antagonista irreversible. Y en la situación de, bueno, aumenté más todavía la concentración de ese fármaco X y obviamente la respuesta máxima a la dobutamina en esta curva vemos que es todavía menor a la que teníamos en la situación C. ¿Sí? Menor a la que teníamos en la situación C. Bueno, la pregunta ahora sería, que no estaba en el práctico, creo que no estaba, ¿por qué se da la situación B, esa situación amarilla, ¿no? ¿Por qué si estamos en presencia de un antagonista irreversible, a pesar de que estaría compitiendo, se uniría el receptor en forma irreversible, todavía el agonista total puede lograr el 100% de respuesta? ¿Por qué creen ustedes que puede pasar eso? Ahí Tatiana dice, por los receptores de reserva. Y así es como se descubrieron los receptores de reserva. ¿Sí?
se descubrieron con un agonista digamos, el agonista era una molécula nueva que se comportaba como agonista total y empezaron a combinarlo con un antagonista irreversible en un sistema que nunca lo habían probado. Y cuando lo prueban en ese sistema se dan cuenta que ese agonista se comporta como un agonista total aún en presencia de este fármaco antagonista irreversible. Como no encontraban explicación, o sea, no es como no encontraban explicación, la explicación de eso, en definitiva, fue y dio con el descubrimiento de lo que serían los receptores de reserva, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito, entonces, qué es lo que estaría pasando. Para que a todo el mundo, obviamente, si alguien no entiende algo, me para y lo volvemos a explicar. Pero para hacerlo un poco gráfico, ¿cómo se explican los resultados obtenidos? Nosotros tenemos, estamos hablando de fármacos que se unen a proteínas receptores, ¿sí? Entonces, estos bolitas azules serían los agonistas, esto es la membrana, y acá tenemos nuestros receptores en la superficie celular, preparados para recibir a un agonista o a una sustancia que va a ser la encargada de transmitir al interior celular la respuesta que tiene que dar esa célula. Entonces, en condiciones, la situación A, cuando yo daba la 2-butamina solo, esas bolitas azules son la 2-butamina, llegan al sistema, se encuentran en lo que sería la biofase, es decir, todo el ambiente que rodea al receptor, ¿sí? Algunos de esos agonistas se unen al receptor y a partir de ahí hay una respuesta interna, que en este caso estaría representada por estos tres rayos, serían los mecanismos efectores que se encargan de dar una respuesta interna, ¿sí? Bueno, acá de acuerdo a la afinidad que tiene este agonista, con esta concentración en la biofase se logran ocupar de los 5 receptores, 3 receptores. Por lo tanto, hay, de forma esquemática, 3 mecanismos efectores que estarían activándose, ¿sí? La situación cambia cuando yo agrego un antagonista, ¿sí? Ahora esas bolitas de color naranja representan al antagonista, ¿tá? ¿Y qué pasa? Este antagonista, fíjense que no hay mucha concentración, pero el antagonista se va a unir al receptor, ¿sí? Y al unirse al receptor no deja que se une el agonista, ¿sí? De los 5 receptores acá ahora hay uno solo unido, donde el agonista se une a uno solo. Por lo tanto, podrá activar a un solo receptor. Y por lo tanto, la respuesta a la misma dosis de agonista es mucho menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están gran parte de los receptores unidos por el antagonista, en este caso el irreversible, o podría ser un antagonista competitivo o reversible, ¿tá? Si fuera competitivo y si fuera reversible, o sea, competitivo es, pero si fuera reversible, la forma de recuperar actividad es aumentar mucho la concentración del agonista. Entonces ahora sí habría tanto que desplazaría al antagonista y volveríamos a tener al menos 3 receptores unidos, a 3 agonistas unidos a esos 3 receptores, y tendríamos otra vez los 3 rayos, ¿sí? O los 3 mecanismos efectores funcionando, y recuperaríamos la respuesta en este sistema, ¿tá? Entonces eso en definitiva termina dependiendo mucho de la concentración del agonista. Si este fuera el sistema en realidad, y yo les pregunto, ¿cuál es más afín al receptor, el agonista o el antagonista? ¿Ustedes qué me dirían? Supongamos que esto fuera real. ¿Sí? El antagonista, claramente el antagonista tiene mucha más afinidad, ¿sí? Por eso que sea antagonista no quiere decir que tenga menos afinidad por el receptor. Agonismo, antagonismo o agonismo parcial no depende de la afinidad por el receptor. Hay agonistas parciales que tienen mucha más afinidad por el receptor que el agonista total, ¿sí? Sin embargo, se comportan como agonista parcial, no tiene nada que ver. ¿Y por qué digo que acá el antagonista, por qué dicen muchos ustedes que el antagonista tiene más afinidad? Bueno, porque en este sistema, si yo cuento, fíjense que tiene mucha más cantidad de agonistas y mucho menos antagonistas, pero con menos antagonistas tengo más receptores ocupados. Es decir que la concentración de antagonista para ocupar la mitad de los receptores es mucho menor a la concentración que necesito del agonista, ¿sí? Entonces ahí la afinidad del antagonista es mucho menor. ¿Qué pasa con los receptores de reserva? Bueno, si en este sistema hay, digamos, de hecho en el sistema, por ejemplo, beta 1 de la butamina, si hay receptores de reserva, lo que básicamente tenemos no era lo que teníamos antes es esta membrana con 5 receptores.
tenemos una membrana con un montón de receptores. Ni los conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, ya había puesto 15 para decir 3 veces más de receptores. ¿Sí? Tenemos mucha más cantidad de receptores. Entonces, claro, si en el sistema yo tengo agonistas y antagonistas, los antagonistas me van a ocupar gran parte de los receptores, pero como hay tantos receptores, ¿sí? Algunos de esos receptores van a ser ocupados por agonistas. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso, acá hay uno ocupado por un agonista, acá hay uno ocupado por un agonista, y acá hay uno ocupado por un agonista, y todavía quedan algunos libres. ¿Sí? Y el resto todo ocupado por el antagonista, que tenía mucha afinidad. Entonces, como todavía hay algunos receptores ocupados por el agonista, ¿sí? Básicamente lo que ocurre es que se siguen activando, en este caso, esquemáticamente, 3 mecanismos efectores. Y por lo tanto la respuesta es la misma. ¿Sí? ¿Cuál sería esta situación? La situación B. ¿Sí? Vamos a volver para atrás y después volvemos acá. Sería la situación que tenemos acá. Es decir, la primera que vimos es la situación A y esta es la situación B, donde en este sistema con receptores de reserva, a pesar de que yo agregué un antagonista irreversible y que ocupó receptores que no pueden ser ocupados por el agonista porque ya está el antagonista pegado y no se va a despegar, pero bueno, como hay tanta cantidad de receptores expresados en esa superficie celular, todavía hay algunos donde se puede unir el agonista y se mantiene este efecto máximo del agonista, y se mantiene. Ahora, ¿qué pasa acá? Bueno, en la C y en la D, ahí agregué tanta concentración de antagonista que ya me están quedando muy pocos receptores libres, entonces indudablemente no puedo recuperar ese 100% de respuesta. ¿Sí? No puedo recuperar ese 100% de respuesta. Bueno, vamos acá. ¿Quedó claro esta parte? ¿Alguna duda? Profe, tengo una pregunta yo. Sí. Eso de que, o sea, los agonistas o los antagonistas se unen a los receptores, ¿es una cuestión de azar o hay alguna forma de saber cómo, si el receptor se une al agonista o al antagonista? En realidad, si el agonista o el antagonista se une al receptor, Eso, perdón. más que cuestión de azar, es una cuestión de la ley de las masas, depende de las cantidades. Claro. Entonces, lo que sucede acá, vos imaginate que esto lo tenés un receptor, estamos hablando del receptor beta 1 en el músculo cardíaco, y bueno, vos diste este fármaco, suponete que lo diste por vía oral, el fármaco se va a disolver, una tableta vía oral se disuelve, se absorbe, aumenta la concentración en sangre, y ahí va a llegar desde la sangre al sitio donde se encuentra el receptor. Y la unión va a depender de dos cuestiones. Primero, de la concentración en la biofase, y segundo, de la afinidad que tenga por el receptor. Obviamente, si no sufrió un metabolismo y desapareció el fármaco. ¿Sí? Y esa afinidad depende, acuérdense que la afinidad se medía por ese parámetro farmacodinámico que era la constante de disociación, o KD, que básicamente representaba la concentración en el cual el 50% de los receptores estaban ocupados. Claro. Es muy experimental, pero es una medida directa de la afinidad que tiene el fármaco por el receptor. ¿Y de qué depende esa afinidad? Bueno, básicamente interacciones químicas. O sea, la molécula del fármaco tiene algunos grupos, en general grupos que se ionizan, y estos grupos que se ionizan obviamente tienen cargas, interaccionan con cargas de la molécula del receptor. Pero en un sitio muy específico, no en cualquier lugar del receptor. Hay un lugar que se llama el farmacóforo, que es dentro del receptor, el sitio específico que reconoce un ligando. ¿Sí? Obviamente un ligando endógeno, pero lo que hacemos en la farmacología es tener moléculas parecidas a los ligandos endógenos para tratar de modificar la acción de los receptores, ya sea agonizándola o antagonizándola. ¿Sí? Cualquiera de las dos posibilidades puede tener una utilidad terapéutica. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, o sea, más que azar, un poco todo esto está relacionado. ¿Cuándo termina la actividad? Si es reversible, cuando el organismo va sacándose de encima al agonista y empiezan a bajar las concentraciones, o al antagonista y empiezan a bajar las concentraciones en la biofase. Entonces, como ya hay muy poco, se termina despegando, si fuera reversible, y se termina eliminando, por orina, por bilis, que son básicamente los principales medios de eliminación. Si el antagonista o el agonista, digamos, el antagonista fuera una unión irreversible, ¿cómo se termina su acción? Bueno, en algún momento ese receptor, que es una proteína, se recambia, o sea, se engloba una parte de la membrana, los lisosomas se encargan de degradar eso y generar un
sustrato para volver a sintetizar nuevos. Y básicamente en el aparato de Golgi se sintetizan nuevos receptores y va una válvula a la membrana y así se va renovando. Acuérdense que las proteínas tienen una determinada vida media, no es que lo hacemos con una cantidad de proteína y vivimos siempre con las mismas, sino que se van continuamente recambiando. Los receptores tienen naturaleza proteica, los que tienen función receptora en su gran mayoría, y tienen este mismo proceso. Entonces, si tuviera un antagonista irreversible, bueno, su acción se termina cuando se internaliza ese receptor y se degrada. Y junto con la degradación del receptor, en general ocurre la degradación de la molécula de reversible. Ahí tenés otra pregunta, Nacho, en el chat. ¿Cómo sería la curva B si el antagonista es reversible para comparar y entender con la curva irreversible? ¿Cómo sería la curva B? Vamos de vuelta a las curvas. En realidad, la curva B, si el antagonista fuera reversible, ¿cómo sería más que cómo sería la curva B? ¿Cómo sería la curva C y cómo sería la curva D? La pregunta deberían apuntar ahí. ¿Por qué? Porque esta es una concentración del antagonista. Vamos a hacer de cuenta que el antagonista era reversible. Entonces, yo pongo una concentración del antagonista reversible, 10 partes por millón, o microgramos por mililitro, como quieran, y obtengo esta nueva curva de mi agonista, la nueva curva de la dobutamina. Se me desplazó hacia la derecha, ¿sí? Se desplazó hacia la derecha. Y creció, en este caso, la concentración efectiva 50. ¿Sí? Fíjense que la concentración efectiva 50, es decir, esto está marcado acá como en inglés, pero bueno, está todo en inglés, ¿no? Porque C50 o S50, concentración efectiva 50, es la concentración necesaria para lograr un 50% de efecto. Cada vez necesito más concentración. Bueno, entonces yo veo que yo pongo una dosis de 10 microgramos mililitros del fármaco X, antagonista, vamos que fuera reversible, y obtengo esta nueva curva para la dobutamina. Me desplazó a la derecha. Si pongo una dosis más alta, ahora pongo 50 microgramos por mililitro del fármaco X, claro, ahora voy a tener que agregar todavía mucha más cantidad de la dobutamina. Y yo tendría una curva igual a la amarilla, porque es reversible, llegaría al 100% respuesta, pero la tendría más a la derecha. Como si esto lo corren todo hacia la derecha, como si esta roja llegara al 100%, pero está toda corriendo. Y en el caso de lo mismo, incorpora el sistema 500 microgramos por mililitro de fármaco X, y ahora se me desplaza todo mucho más a la derecha. ¿Sí? Entonces, en general, cuando ustedes tienen en un sistema de este tipo la combinación de un agonista total con un antagonista reversible, lo que van a obtener es diferentes curvas, de acuerdo a las diferentes concentraciones que agregan en el sistema del antagonista reversible, y cada una de esas curvas se va a ir desplazando cada vez más a la derecha. A mayor concentración de antagonista, más a la derecha se me va toda esa nueva curva que tengo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Igual es a la B, pero corrida a la derecha, como dice Tatiana, exacto. Vamos a pasar esto. Esto fue la primera vez en mi vida que hice una animación de 2 o 3 pelotitas que van ahí y bajan. Impresionante, Nacho. Impresionante. Debo reconocer, hace un ratito que estaba haciendo mientras te daba la clase y estuve un rato intentando y no lo logré. Impresionante. Te van a llamar de Google. Claro, bueno. Y acá dice, bueno, ¿qué sucede con la C50? Que era un poquito lo que habíamos visto. Fíjense que las concentraciones efectivas 50, como ya lo habíamos hablado, se van incrementando. ¿Sí? O sea, la concentración para obtener el 50% de efecto se va incrementando. ¿Ah? Y ya que estamos, hablemos un poquito. Fíjense que la concentración efectiva 50 no se refiere al 100% de efecto en todos los casos. O sea, depende en cada situación. En este caso, cuando puse este antagonista irreversible y bajó mucho, la respuesta máxima ahora andará en el 65%, bueno, es la mitad de esta curva. O sea, sería el 50% del efecto, pero de esta nueva situación, no del efecto de la situación A. ¿Ah? Es como un poco cuando nosotros veíamos la concentración efectiva 50 de un agonista parcial. Bueno, no lo vamos a referir al 100% de efecto, sino al efecto máximo que logre este agonista parcial. ¿Vamos? Bueno, si no tienen dudas, tenemos otra. Ahora cambiamos la situación. Antes teníamos un gráfico, que era este que está acá,
todas esas imágenes que ustedes veían ahí, la A, la B, la C y la D, eran siempre de un mismo agonista total, que era la dobutamina, que lo estábamos dando o bien solo en la situación A, o con diferentes concentraciones de un agonista, perdón, de un antagonista que era irreversible. ¿Sí? Pero siempre la A, la B, la C y la D, siempre era la dosis, la curva dosis-respuesta de la dobutamina. ¿Tá? Ahora, en esta situación tenemos cosas diferentes, porque son diferentes fármacos. Son diferentes fármacos que todos actúan en el mismo sistema. ¿Tá? Porque lo que estamos midiendo es una respuesta que, por ejemplo, no, a ver, vamos para atrás. No entendí por qué se incrementa en la C. Me perdí, por ahí voy muy rápido. ¿Por qué se incrementa la concentración? Bien. Acuérdense de vuelta cómo construimos estas curvas. Estas curvas, estos siempre, A, B, C y D, son las curvas dosis, respuesta de la dobutamina. ¿Sí? ¿Qué respuesta estamos hablando? Contracción muscular. O pues, supóngase que tuviéramos la fibra muscular aislada, bueno, si tiene capacidad contráctil, entonces frecuencia de contracción. ¿Sí? Entonces tenemos una, digamos, en situación de reposo hay una frecuencia muy baja, que será la que ponemos como cero. Cuando empezamos a agregar dobutamina, empieza a aumentar la frecuencia de contracción. ¿Sí? Hasta llegar a un 100% de respuesta, que más que eso no se puede contraer porque no hay capacidad. Con más frecuencia que eso no se puede contraer. Entonces, a medida que nosotros vamos poniendo diferentes concentraciones de mi agonista y voy obteniendo diferentes respuestas. ¿Sí? Y construyo la curva A con esos datos. Construyo la curva A. Ahora, si antes de poner el agonista, yo en el sistema agrego una dosis del antagonista irreversible, una dosis, que es una dosis baja, la del caso de la B, yo agrego la dosis baja, espero un ratito para que ese antagonista interaccione con el receptor y empiezo a agregar diferentes concentraciones del agonista. Obviamente, como ahora el agonista no está solo, sino que hay muchos receptores ocupados por el antagonista, voy a obtener una respuesta, pero para obtener la misma respuesta que antes tengo que dar más concentración. ¿Sí? Si lo ponemos en el 50% de efecto, bueno, cuando estaba solo teníamos esta concentración para lograr un 50% de efecto, ¿sí? Cuando le pusimos una determinada concentración del antagonista irreversible, ahora la dosis va a ser mayor. ¿Sí? Fíjense que de acá nos movimos acá. No hay valores, pero bueno, es logaritmo de la concentración, con lo cual esto puede haber una diferencia muy grande de concentración. ¿Sí? Y si después yo pongo más concentración del antagonista irreversible, ya no en este sistema, tengo que obviamente tomar una placa de Petri, bueno, tengo la placa, agrego una concentración, le pongo la dobutamina, miro el efecto. En otra placa agrego la misma concentración del antagonista irreversible, le pongo un poquito más de dobutamina, miro el efecto. Y cuando yo agrego más del irreversible, tengo que hacer, digamos, en otra batería de placas de experimento. Creo que lo debo estar confundiendo más de lo que lo estoy aclarando. Pero la cuestión es que si yo pongo más concentración del antagonista irreversible, ahora la situación cambia. Ahora hay más receptores ocupados por el antagonista irreversible. ¿Sí? Sí. Y por lo tanto tengo que agregar más cantidad de mi agonista al sistema para lograr el mismo efecto. Como es irreversible, llega un momento que hay tan pocos receptores libres, ¿sí? Que el agonista, por más que ocupe todo eso, yo pongo una concentración de agonista, que ocupe todos esos receptores, como son tan pocos los que están libres, nunca se llega a un efecto máximo. ¿Sí? Y esta obviamente es la situación más extrema de todas porque están todos ocupados. En algún momento podría darse que yo doy una concentración tan alta del antagonista irreversible que ocupa absolutamente todos los receptores y por más que agregue el agonista no va a haber ningún tipo de respuesta. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Bien. Entonces ahora sí, nos vamos a este cuadro. Que este cuadro, como les decía, es algo diferente. Lo que estamos viendo acá es algo parecido, es una curva de concentración y respuesta. Póngale contracción muscular, la respuesta. Quiere decir que, pero acá hay tres fármacos diferentes, el A, el B y el C.
y cada uno de estos fármacos produce contracción muscular. Es decir, que podemos decir que compiten por el mismo receptor, y cada uno tiene esas diferentes curvas dosis-respuesta. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta, creo que relativamente sencilla, era cuál de estos fármacos se comportaba como agonista total y cuál como agonista parcial. A y C eran agonistas totales. Muy bien. Y el B, obviamente, por descarte, el agonista parcial. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué hay C agonistas totales? Porque, bueno, el agonista total, acuérdense que es el que llega al 100% de respuesta. ¿Sí? Este es Profe, una agonista. consulta. ¿Sí? Que lleguen al 100% de respuesta no quería decir que tengan todos los receptores ocupados, ¿verdad? Que lleguen al 100%, no necesariamente, porque si había receptores de reserva, vos podías lograr un 100% de respuesta con un porcentaje menor de receptores ocupados. ¿Sí? Por eso Sí. se daba, vamos a ver acá, fíjense, si arrancamos, esta era la situación A, es decir, acá no están todos los receptores ocupados, sin embargo, ya hay 3 mecanismos efectores activados y supongamos que fuera el máximo de respuesta. Bueno, con receptores de reserva, donde hay muy pocos receptores ocupados, habría 3 de los 15 o de los 14 que había, solamente 3 hay ocupados, pero se podría dar todavía esta característica de un 100% de respuesta. ¿Sí? Esto lo que hace es básicamente que el sistema sea muy sensible al agonista, y con muy bajas concentraciones de agonista, este agonista encuentra un receptor porque la superficie tiene mucha cantidad de receptores, y por lo tanto hay rápidamente un mecanismo efector, o sea, la respuesta es muy rápida. Claro, es porque tiene mucha afinidad. Tiene mucha afinidad, pero también hay muchos receptores expresados. O sea, el hecho de que haya muchos receptores expresados hace que la molécula, aunque esté en baja concentración, mientras esté cerca de la célula rápidamente, o de la superficie celular, rápidamente encuentra el receptor. Genial, Si llega gracias. poquitos, tendría que, digamos, viajar mucho por esa superficie para encontrar a... Bien. Entonces, como recién comentaban, los agonistas totales son el A y el C, 100% respuesta, el agonista parcial es el agonista B, el fármaco B. ¿Sí? Bueno, la segunda pregunta es cuál es el fármaco más potente de los que están ahí. El A, El A, y muy bien. ¿Y por qué es el A el más potente? porque a menor concentración ya produce el máximo efecto. Exactamente. Que es un poco la definición de potencia, ¿no? Aquellos fármacos que con menores concentraciones logran el máximo efecto. ¿Sí? El A es el fármaco claramente más potente. ¿Sí? ¿Cuál es el más eficaz de todos estos fármacos? ¿Cuál El tiene B. mayor eficacia? ¿Cuál? El B. El B. Y no, el más eficaz. ¿Qué opina el resto? Ah, muy bien. El A y el C, por ahí dice Sofía Montero. Sí, porque acuérdense que eficacia se relacionaba con el efecto máximo. ¿Sí? O sea, las drogas más, o los fármacos más eficaces son los que alcanzan el mayor efecto. En este caso, 100% en el sistema. Y entonces, digamos acá, los más eficaces son el A y el C. ¿Sí? El B es menos eficaz, porque de hecho un agonista parcial, por definición, tiene menos eficacia que un agonista total. ¿Sí? Y la última pregunta es, combinando qué fármacos de los que están acá, ustedes podrían obtener un dualismo competitivo, ya un poco relacionando o introduciéndonos en el tema de lo que era combinaciones de fármacos, ¿no? O interacciones, en este caso, farmacodinámicas. ¿El A con el B? Sí, puede ser una opción. ¿Es la única opción que pueden tener? No, el C con el B también. El C con el B también. ¿Y por qué no el A con el C? Eso que dije yo, ¿por qué no el A con el C? ¿No? Dije eso. Ah, está bien. Porque tenía que ser entre un agonista total y uno parcial. Exactamente. Tenía que ser entre un agonista total y uno parcial. ¿Y qué era el dualismo competitivo? Recuerden que el dualismo competitivo era una combinación de un agonista total y un agonista parcial, que dependiendo de la concentración del agonista total, yo podía tener o un sinergismo de suma o un antagonismo. ¿Sí? Entonces, si yo combino el A con el C, que son dos agonistas totales, pongo la mitad de dosis del A y la mitad de dosis del B.
Y cuando lo sumo, lo que voy a tener se suman, voy a tener más respuestas. Si yo pongo muy poquito del A y un poco más del C, de vuelta, voy a tener una respuesta, un sinergismo de suma. Y si yo pongo una dosis muy alta del A y una dosis muy alta del C, y van a competir los dos por el mismo lugar del receptor, pero lo que voy a tener es 100% respuesta. O sea, no va a cambiar nada, no voy a ver ningún cambio en el sistema. En cambio, cuando yo combino con un agonista parcial, bueno, recuerden que era, si yo ponía muy poquito del A, entonces yo pongo una concentración muy baja que tengo, qué sé yo, el 20% de respuesta, ¿no? Por acá. Y le agrego el B, bueno, el B lo que va a hacer es se va a ocupar otros receptores, que hay muchos libres, y me va a dar algo más de respuesta. Y voy a tener un sinergismo de suma. ¿Sí? Ahora, si yo pongo una dosis alta de una dosis que estaría por acá, una concentración alta, ¿qué me está indicando eso? Que el A está unido a prácticamente todos los receptores, logra el 100% de respuesta, pero cuando en este caso yo agregue el agonista parcial va a desplazar al agonista total, pero nunca logra el 100% de respuesta. Entonces, muy probable, eso depende de las concentraciones, pero es muy probable que en vez de tener el 100% de respuesta, como tenía con el agonista total solo, ahora lo que tenga es una caída en la respuesta farmacológica. Hoy tengo el 80%, ¿sí? Y eso es un antagonismo. Entonces, el dualismo competitivo, recuerden que era la combinación siempre de un agonista total con un agonista parcial. Y el resultado de esa combinación puede ser un sinergismo de suma o un antagonismo. Por eso es dualismo, la respuesta es dual, digamos, ¿sí? Bueno, esta pregunta que le hacemos acá la hemos hecho en parciales, por ejemplo, y a pesar de que en principio no es demasiado compleja, o no pareciera ser demasiado compleja, la mayoría se complicaba. Y bueno, terminaban combinando cualquier cosa, ¿sí? Con un agonista total, con un antagonista, tampoco lograrían un dualismo competitivo. Lo que siempre van a tener es un antagonismo, ¿sí? O sea, el antagonista va a bajar la respuesta del agonista total. Ahí no hay una respuesta dual, la respuesta es siempre la misma, ¿sí? Y si ustedes tienen dos agonistas totales, la respuesta tampoco es dual. Siempre va a haber un sinergismo en suma. En todo caso, no habrá ningún cambio, pero nunca va a haber un antagonista. ¿Estamos? Bien. Entonces, la respuesta acá había dos posibilidades. Como ustedes dijeron, era la A y la B, o sea, el agonista total A con el agonista parcial B, o el agonista total C con el agonista parcial B. ¿Sí? Bien. Por último, ya para ir terminando, nos enfocamos un poco a lo que es el concepto de potencia. Acá tenemos 3 fármacos, todos derivados del opio, ¿sí? El primer alcaloide que se aisló del opio, y es el más importante de esa resina que se obtiene de los tulipanes, es la morfina. A partir de la morfina se obtuvieron una serie diferente de alcaloides o derivados, y ahí tenemos 2, como la oximorfona y el carfentanilo. Esta pregunta es un poco capciosa, ¿no? Pero bueno, ahí dice, si ustedes miran esto, ahí tienen la dosis para un perro de 30 kilos, vamos a hacer alguna aclaración, pero la dosis para un perro de 30 kilos, y también tienen, digamos, las formulaciones, cómo vienen preparados cada uno de estos productos. La morfina en general, hay diferentes formulaciones, pero viene una concentración de yo dije tulipán y era amapola, tenía razón Laura. Si me sonaba que el tulipán no era nada, no vayan a sacar morfina de la amapola porque no van a encontrar. Perdón, del tulipán porque no van a encontrar mucho. Algunos se van a querer falopear con los tulipanes, Nacho. Menos mal que lo dije Margarita. Bueno. Entonces, la morfina, una de las formulaciones viene a 15 miligramos por mililitro. En el caso de la oximorfona, se comercializa en una solución a 1 miligramo por mililitro, y el carfentanilo a 3 miligramos por mililitro de la solución. Y acá está, para el perro de 30 kilos, las dosis que hay que darle, ¿sí? de cada una de estas formulaciones, ¿no? Entonces, la pregunta es cuál es el más potente de todos estos. El A, ¿cuál es el A? No dice nada, en ningún lado dice A. Bueno, ahí hay de todo. Mira, hay carfentanilo, oximorfona, el más potente dicen el carfentanilo. ¿Cómo lo ordena? Si tuvieron que ordenarlo en relación a la potencia, ¿sí? Del más potente al menos potente, ¿cómo lo ordenan? Hablen.
del más potente al menos potente. Carfentanilo, morfina y oximorfona. No, no es así. Parte bien y parte mal. Carfentanilo, oximorfona y morfina, Leandro, bien. Bueno, y Bautista también. ¿Sí? ¿Cuál era la trampa que tiene esto? En realidad hay dosis en mililitros totales, pero bueno, en realidad para poder comparar potencia, nunca comparen, nunca caigan en la trampa de comparar los mililitros del producto comercial, porque la cantidad de fármaco que tiene esos mililitros dependen de la concentración del producto comercial. Entonces, si hubiera una pregunta de esta en un examen, lo que tendrían que hacer sería una pregunta que tendría dos partes. Una parte de entender la farmacodinámica y otra parte entender dosificación. Porque lo que tendrían que calcular es la dosis en miligramos por kilo, o bueno, como son todas referidas al mismo perro, la dosis en miligramos totales, no en mililitros, sino en miligramos totales que estamos dando. ¿Sí? Cuando uno hace ese cálculo, bueno, el carfentanilo es el más potente, pero ordenándolo, cuando uno hace ese cálculo, fíjense ustedes que la dosis en miligramos por kilo, la dosis estándar es de 0,05 miligramos por kilo para el carfentanilo, la oximorfona es 0,05 miligramos por kilo, y la morfina es 0,25 miligramos por kilo. ¿Sí? Entonces, claro, cuando uno lo ordena de esta forma, claramente, como habían puesto Bautista, Leandro, el más potente de todos es el carfentanilo, el intermedio es la oximorfona, y la morfina es el menos potente de estos tres. ¿Sí? Y la morfina es el menos potente de estos tres. ¿Ah? ¿Les queda claro cómo calculamos esto? O sea, no tengo la cuenta hecha acá resuelta, pero eso sería, digamos, comparativamente con la dosis estándar. ¿Sí? Y sobre todo, inducimos este error para que se graben que cuando uno compara potencia, compara las dosis, cantidades de principio activo, no volúmenes de producto comercial, porque fíjense que no es lo mismo. No era la morfina acá, si uno lo comparaba, decía, acá doy muy poco, este es el más potente, doy un poquito, este doy más, es el menos potente, pero claro, fíjense las concentraciones que tiene. Y acá doy 0,5 mililitros, que tiene 15 miligramos por mililitro. ¿Entiendes? Bien. ¿Qué ventaja puede haber derivada de esto de la potencia? ¿Hay alguna ventaja? Yo tengo alguna ventaja. Ustedes habrán escuchado que se usa mucho la morfina. Por supuesto, mucho más que el carfentanilo, a pesar de que el carfentanilo es muchísimo más potente que la morfina. ¿Qué ventaja puedo tener? Fíjense la dosis que estoy dando fíjense la dosis en mililitros, ¿no? Uno lo pone acá, tengo que darle 50 microlitros a un perro de carfentanilo si quisiera lograr analgesia o hipnosis. 50 microlitros, con lo cual habría que diluir esto para poder, no sé, menos una jeringa, dar un volumen que sea ¿Con cuál es más fácil intoxicarlo? ¿Con el carfentanilo o con la morfina? ¿Qué es más fácil cometer errores? Con el carfentanilo, claro, muy claramente más fácil. Por eso no son, recuerden que la potencia no es necesariamente una propiedad muy buscada o fantástica en un fármaco, no necesariamente es una propiedad muy buscada. De hecho, como les mencionaba, se usa mucho en medicina humana, se usa muchísimo la morfina, y si bien podría estar disponible otro tipo de fármaco más potente, también el fentanilo, por ejemplo, que tiene una potencia similar al carfentanilo, y también se usa bastante, pero se sigue usando la morfina. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. Pero básicamente una ventaja del carfentanilo, o la etorfina, que es otro compuesto derivado del opio similar al carfentanilo en cuanto a potencia, es básicamente la única ventaja grande que tiene estos fármacos y para lo que se usan es la posibilidad de usarlo en teleinyección. ¿Sí? ¿Y qué es teleinyección? Bueno, es poder poner esa dosis del opiáceo en un dardo y poder dispararlo. ¿Sí? Imagínense que para dormir un elefante con 1 centímetro de carfentanilo es suficiente. ¿Sí? Entonces, claro, si tuviera que usar morfina, tendría que tirarle 50 mililitros.
Y si yo, claro, ¿cómo hago para tirarle en un dardo 50 mililitros? Un cañonazo. Y no es probable que mate el elefante aparte de dormir. ¿Tá? Entonces, este tipo de fármacos se utilizan por su extremada potencia, es un derivado opiáceo, el opio o la morfina viene del nombre de Morfeo, que era el dios del sueño. Son excelentes analgésicos, tienen un montón de efectos, pero también inducen el sueño. Y una de las características es que en este caso, al ser tan potente, con muy poco volumen, yo puedo inducir el sueño. ¿Sí? Entonces esto es fantástico porque yo en un dardo de este tipo, que obviamente después lo cargo en un rifle, y lo disparo, pongo muy poquito volumen, muy poco peso, se lo clavo al animal, se inyecta, es extremadamente liposoluble, se absorbe, es tremenda afinidad por el receptor y induce el sueño muy rápidamente. Y eso es otra cosa importante, porque si se dormiría a las 2 horas, el elefante sale corriendo, se me va en el medio de la jungla y no lo encuentro nunca más. Es importante que sea de rápido efecto. La otra ventaja que tiene este grupo de fármacos es que hay un antagonista reversible, pero muy específico, que es la naloxona. Entonces, le disparamos el dardo, se duerme el elefante, llegamos, tomamos muestra, lo medimos, lo pesamos, lo marcamos, hacemos todo lo que tienen que hacer los biólogos. Cuando terminamos de trabajar, no tenemos mucho tiempo porque se recupera relativamente rápido, pero antes de que se recupere totalmente, o sea, le inyectamos por vía intravenosa naloxona, que es un antagonista, desplazamos al carfentanilo o a la etorfina y el animal se despierta en 5 minutos. ¿Sí? Se despierta y sale corriendo como si nunca hubiese estado dormido. Lo cual es importante porque si lo vamos a dejar dormido y con ataxia, viene un león y se nos come el elefante. Digamos que no es muy útil tampoco. En general, en todo el mundo, más allá de que los biólogos puedan estar implicados en manejo o estudios de vida silvestre, siempre los veterinarios son los que tienen que estar encargados de la captura, porque la captura implica el uso de fármacos hipnóticos o sedantes y digamos, la incumbencia de ese uso está en manos de los veterinarios. Entonces, si a alguien le interesa esto, podría dedicarse de hecho tenemos alguna egresada de la facultad que se especializó, entre otras cosas, en captura de animales silvestres y está habituada al manejo de este tipo de fármacos. ¿Sí? Por supuesto que este manejo es hay que tener mucho cuidado porque en un humano, digamos, generalmente uno no puede cargar estos dardos solo, porque si cuando los saca de este frasco hay que usar guantes de goma, hay que usar una máscara, porque, digamos, si se me cae una gota, se absorbe rápidamente por la piel y me puede dar una depresión respiratoria y me muero. Entonces, lo que tengo que tener es alguien cerca con el antídoto, porque si me pasa eso, me aplican la naloxona y me terminan recuperando. ¿Sí? Bueno, y lo último para recordar es que hace que un fármaco sea muy potente, básicamente la afinidad por el receptor, fundamental, pero lo otro que es fundamental es que logre concentración en la biofase, ¿sí? Que logre concentración en la biofase, porque supóngase que este fármaco tiene mucha afinidad por el receptor, pero se degrada por esterasas plasmáticas, entonces nunca llegaría al sistema nervioso central y nunca tendría un efecto. ¿Sí? Son las dos condiciones importantes. Ahí teníamos, Leandro decía eso concentrado en 3 miligramos mililitros. A ver, vamos para atrás. 3 miligramos, sí. Esto, digamos, cuando vos calculás la dosis que le estás dando al dar tan baja volumen de una formulación de 3 miligramos mililitros, esta es la dosis que tendrías para un perro para lograr hipnosis en un perro. No se usa en perros, ¿sí? Se usa básicamente en animales silvestres. Pero bueno, para poder ilustrar el práctico, la pregunta lo trajimos acá. Y sobre todo marcar un poco lo que es el fenómeno de la potencia. ¿En el dardo? No, está bien. Fíjate que en el dardo, claro, si vos tuvieras que tirarle un dardo a un perro, tendrías que tirarle 0,005 miligramos kilo. O sea, vas a poner 0,05 mililitros. Sería un dardo balín de aire comprimido. No, ¿qué pasa? Como esto normalmente lo usás en especies silvestres, y depende de la especie, hay mayor o menor sensibilidad a estos fármacos. Generalmente los rumiantes, los búfalos y demás son muy sensibles, los
elefantes también, pero bueno, ahí va cambiando. En general, eso está de alguna manera formulado para que el volumen que uno tenga que preparar vaya entre 0,5 y 1 mililitro, independientemente de la especie. ¿Sí? Bien, y creo que lo último que tenemos acá es preguntar cuál de todos es más eficaz. Y por eso terminamos la parte de farmacodinámica. ¿Cuál se les ocurre que es más eficaz de todos? Eficaz y pongamos como efecto la analgesia, ¿no? Bien, todos son, y es así. O sea, la eficacia no es la etorfina mucho más analgésica que la morfina, o la oximorfona mucho más analgésica que la morfina, por ser más potente. No lo es. Entonces, por eso la morfina sigue siendo muy útil, porque digamos, vamos a lograr muy buena analgesia, lo único es que vamos a tener que dar más dosis comparativamente que con los otros fármacos. ¿Sí? Pero digamos que la eficacia tienen, en el caso de analgesia, tienen una eficacia similar. Sí, si alguien hubiera contestado con esos datos que tenemos, no podemos decir cuál es más eficaz, también hubiera estado bien. También hubiese estado bien, porque en ningún momento hablamos de eficacia. En ningún momento vemos, nosotros estamos viendo concentración para lograr el efecto, pero no decimos cuál es el efecto o cuál es el efecto máximo en todo caso. ¿Sí? Pero básicamente esta pregunta tiene que ver con que no necesariamente un fármaco más potente es el más eficaz, o de otra forma, no necesariamente que sea potente es el más útil, porque puede ser otro fármaco que no sea tan potente, que tenga menos riesgo de generar algún tipo de intoxicación y que a su vez logre una excelente eficacia. ¿Sí? Como en el caso de la morfina o el fentanilo, bueno, el fentanilo también es muy potente. Bueno, y la última pregunta, que tiene que ver con que si un agonista parcial tiene menor afinidad por el receptor que un agonista total. Que en algún momento lo mencionamos dentro de este desarrollo. ¿Qué opinan ustedes? Yo podría explicar, un agonista se comporta como parcial porque tiene menos afinidad por el receptor. ¿Podría dar esa explicación? ¿Podría dar esa respuesta? ¿Puede seguir un examen? No dice Tatiana. No, Claro, piensen qué mide, ¿por qué uno dice que un agonista es total o parcial? ¿Por qué es lo que está mirando? ¿La afinidad? ¿O qué se mira para decir que algo es agonista total o parcial? La respuesta máxima que produce. Claro, miramos la eficacia. Eficacia. ¿Ah? Entonces ahí, digamos, y de hecho hay en este mismo grupo de fármacos, los derivados opiáceos, un fármaco que se llama la buprenorfina, que es un agonista parcial y que tiene una tremenda afinidad por el receptor. Y también se lo usa a veces como, entre comillas, antagonista, porque si hay una depresión muy severa por la morfina, y a veces me da la naloxona y me quedo sin todos los efectos, le doy buprenorfina y reduzco muchos efectos. ¿Sí? O sea, la morfina en alta dosis por ahí puede producir depresión respiratoria. Si veo que hay una depresión respiratoria muy marcada y yo lo que quería lograr era analgesia, bueno, si yo le digo naloxona, me quedo sin la depresión respiratoria, está bueno, pero me quedo sin analgesia. Entonces, lo que hago es le doy buprenorfina, que es un agonista parcial, y mantengo la analgesia y de alguna manera revierto la depresión respiratoria. Que sería un poco, después ya lo vamos a ver cuando veamos fármacos opiáceos, un dualismo competitivo. ¿Sí? Mantengo algo que quiero mantener y evito algo que no quiero que suceda, que es la depresión respiratoria. ¿Ah? Entonces, un agonista parcial simplemente es agonista parcial porque no llega a un 100% de respuesta, pero puede tener tanta o más afinidad por el receptor que un agonista total. ¿Sí? Bien. Y con eso cerramos, si no tienen dudas, con la parte de resolución de este práctico. Si querés, deja de presentar. De presentar, ahí estoy. Y ahí presento yo. Como dato de color, les cuento a ver si a alguien se le ocurre algo cuando se cortó, en el entretiempo, que se nos cayó la conexión. Me está escribiendo un compañero de ustedes
a través del aula, Leo Machay, que dice como que está bloqueado y no puede volver a entrar. Hay invitaciones 2 o 3 veces a través del CAL, a través de acá, que nosotros podemos invitar a agregar gente, mandar directo desde acá, pero bueno, dice que no puede entrar, ¿no? Si a alguien se le ocurre cómo solucionarlo y que lo podamos ayudar, pero a mí se me acabó el conocimiento informático, porque en realidad nosotros no podemos bloquear gente. Podemos admitir o no admitir, pero no bloquear gente, para que no entre de ninguna manera. Bueno, voy a compartir. A ver. Sí, eso es lo que me decía él. Voy a tener que hacer otro Gmail, pero ¿sabés por qué pasa eso? Ah, está bien. Bueno, va a poder seguir, sí. Lo que pasa es que se pierde, estaba preocupado, se pierde la clase, pero no sé cómo solucionárselo. Bueno, vamos. ¿Hay algún micrófono abierto ahí que sale? El mío. Ah, Sí, le quedó el de Nacho también, pero no, me parece que no hace problema. está bien. Vamos a poner el práctico de cinética. Bueno, ahí lo están viendo todos. Me informaticé, así que tengo el chat en el teléfono, así que también, más allá de que los colegas intervengan y me dicen, también voy viendo las preguntas. Igual lo ideal sería que abran el micrófono y pregunten, ¿sí? O digan, más que nada pregunten que digan las resoluciones. Nosotros teníamos en la guía el práctico de cinética, esto como les decía, ahí se unió Leo Machay. Vamos, Leo, llegaste para el de cinética. Esto lo hacíamos en grupos, los dividíamos en grupos y ustedes lo resolvían. Y algo interesante que tratábamos de practicar siempre era después, que en realidad más que explicarlo nosotros, se iban dividiendo por grupos y pasaban al frente y lo explicaban un poco para que se acostumbren también a hablar entre compañeros o con los profesores, que es un ámbito ameno, pero que en general tienen cierta timidez para expresarse o hablar en público, y es importante porque es una habilidad que después como profesionales lo van a tener que hacer, no van a poder ser veterinarios por chat, van a tener que hablar con la gente. Entonces es importante que se acostumbren a explicar y a defender posiciones técnicas, digamos. Bueno, vamos al práctico. La guía lo que nos decía, el primer punto, es en el siguiente gráfico se observan los perfiles de concentración versus tiempo en 2 formulaciones farmacéuticas de un mismo principio activo que fueron administradas a un ternero por vía intramuscular. Y lo primero que nos pide es marcar sobre el gráfico el tiempo lag, el Cmax, el Tmax para cada fármaco, describiendo su valor y unidad. Este es el gráfico, y ustedes me irán diciendo, me pueden ir diciendo con el micrófono, porque bueno, marcar sobre acá no van a poder marcar, cuánto es el Cmax de cada fármaco, cuánto es el Tmax y cuánto es el tiempo lag. Para el A, ¿cuánto es el Cmax? Aproximadamente. El Cmax sería de 35 miligramos por mililitro. Microgramos, dice acá, está bien. Microgramos, perdón. Sí, está muy bien. 30 microgramos, pero bueno, le ponemos la unidad que dice el eje. Bien, nos miramos acá, aproximadamente 35, muy bien. ¿Y el del B? Sí, y el del B sería 17 o 18 microgramos. Está bien, perfecto. Entonces todos se dan cuenta, es algo simple, pero bueno, lo marcamos para que todos se den cuenta que el Cmax es el pico de concentración plasmática, ¿sí? El Tmax, ¿dónde lo medimos? ¿En qué eje? En el X. El eje X. Muy bien, en el X. Bien. ¿Y qué mide el Tmax? El tiempo total que está el fármaco en circulación. No es el tiempo total, no. El tiempo en que tarda en llegar a la sangre. No, eso es el T-lag. Todo el tiempo que está en la sangre. No, ese es el periodo de detección. No es el tiempo de absorción. ¿El tiempo de? De absorción. No, en realidad. La máxima.
Bien, ahí está, no veo quién me lo dijo, pero muy bien la última voz. Masculina del tiempo que se alcanza el pico. Y fíjense que lo pueden deducir por esto. Si esto es Cmax, es concentración máxima, esto es Tmax, es el tiempo en el que alcanzo el pico. Entonces me tengo que fijar este tiempo. Voy para abajo y aproximadamente voy a estar, bueno, entre 4, si esto es de 2, 4, si 5 horas podría ser más o menos. Este Tmax y este es más fácil. ¿Cuánto es? Me cae justo acá. 16 horas, ¿sí? ¿Se entiende? Se mide en unidad de tiempo, porque acá esto es horas. Bueno, falta una vez acá, es horas. ¿Sí? Entonces, vimos el Cmax, vimos el tema. Y el tiempo lag, Que lo había mencionado hoy. sí. Es el tiempo ¿Cuál de era? Ese sí era que tardaba el fármaco en aparecer en la sangre. Bien, entonces el tiempo lag, acá, ¿cuánto sería? Más o menos 1 hora, ¿sí? Por acá, si cae en el medio. Y este... Sí, yo le puse 2 horas, pero sí, más o menos. Sí, sí, bueno, estamos viendo a ojo, bien. Entonces, repasamos. El tiempo, el PDP, que es el periodo de detección que lo tienen, sería, bueno, este, por ejemplo, este se detecta desde la 1 hora hasta las 24, o sea, se detecta 23 horas. Y este se detecta desde las 8 hasta las 72, o sea, 72 menos 8 me da 64, ¿sí? Eso es el tiempo del PDP, periodo de detección plasmática. Entonces, acá marcaríamos el Cmax y el Tmax para el A. Acá marcaríamos el Cmax y el Tmax para el B. Acá marcaríamos el tiempo lag para el B. Y acá marcaríamos el tiempo lag para el A. ¿Se entiende? ¿Seguimos? Sí, Eso, ese tiempo lag, simplemente para tener en cuenta, ese tiempo lag obviamente depende de, bueno, muchas veces depende de la vía que usted la den. La vía intravenosa no tiene tiempo lag. La velocidad con que se absorba el fármaco, pero sí, también depende el método que ustedes tengan para cuantificarlo, porque si, digamos, tengo un método muy sensible, quizá en el caso del B podríamos haberlo encontrado en sangre antes de estas casi 8 horas. ¿Sí? O sea, depende un poco de las dos cosas. Ahora, obviamente, claro. si se absorbe rápido, lo lógico es que aparezca en plasma mucho antes. Bien, Una consulta. sí. ¿Tendría algo que ver también el método de aplicación del fármaco? Claro, ahí lo que mencionaba Nacho, sería, dependería de dos. Cuando vos decís método de aplicación, yo lo separo en dos elementos importantes farmacológicos. Uno, la vía de administración. Dos, la formulación farmacéutica. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de absorción, les marcamos que los dos elementos fundamentales que maneja el médico veterinario que influyen en la farmacocinética desde lo práctico es la vía de administración por la que va a administrar el fármaco y la formulación que va a usar? No es lo mismo dar una formulación oleosa que dar una formulación acuosa, que a veces tenés del mismo principio activo las dos formulaciones. Ya vamos a ir viendo ejemplos. Te van a dar una cinética diferente. Y ahora lo que viene tiene relación con eso. Porque nos pregunta el punto 1b, ¿en cuál de los dos medicamentos el proceso de absorción es más lento? ¿A qué se puede deber ello? ¿Y qué consecuencias tiene en el comportamiento farmacocinético del principio activo? ¿Qué les parece? ¿Cuál se absorbe más lento, el A o el B? El B. El B, claramente. Lo pueden justificar de varias maneras. Uno, por un parámetro que ya vimos. ¿Con cuál? ¿Cuál usarían para justificar de los que vimos recién que se absorbe más lento? Que aparece más tarde en la sangre, tipo se detecta más tarde. Puede ser, en realidad sí, son dos parámetros, y el otro, ¿con cuál más? El PDP. No, bueno, no lo vimos, el PDP en realidad puede estar influido por la absorción, pero el Tmax alcanza un Tmax mucho más tardío. Mientras este alcanza el Tmax a las 4 horas, habíamos dicho, este alcanza el Tmax a las 16 horas, ¿sí? Y bueno, un poco porque se puede deber por alguna de las cosas que veníamos diciendo. Una podía ser la vía de administración. Pero vamos a suponer que estos dos fármacos se dieron por la misma vía de administración. ¿Por qué podrían explicar estos perfiles diferentes? Es el mismo principio activo, no estamos hablando de... Por eso es medicamento A y medicamento B. Pongámosle un nombre, la penicilina.
compramos esta formulación de penicilina, esta formulación de penicilina, y las dos las dimos por vía intramuscular. ¿Por qué esta tiene este perfil? ¿Por qué podría ser? También lo dijimos recién, pero a ver si les quedó claro. Me dice Abril Milano, ¿sí? Por la formulación, y Abril Milano dice la forma farmacéutica. Claramente, la formulación farmacéutica, que es lo que usa la empresa farmacéutica para a veces retrasar la absorción. ¿Por qué quiero retrasar la absorción? Fíjense, porque a mí, supónganse que yo necesito tener por encima de 10 microgramos por mililitro para ser efectivo. Bueno, lo tendría que estar aplicando cada 8, 10, 12 horas aproximadamente. Pero me permite casi tener 2 días y muchas veces eso es muy útil en mantener entonces se modifica la absorción, ¿sí? Se modifica la absorción y se da este perfil. Entonces, resumiendo, el proceso de absorción más lento se produce con el medicamento B. Se puede deber a la forma farmacéutica o a la vía de administración. Nosotros acá habíamos, como para que quede más claro, decíamos que lo dábamos por la misma vía de administración. Y lo que produce, que les preguntaba el comportamiento farmacocinético, en general se produce un pico más bajo, por eso yo tengo que asegurarme, eso lo hace la industria farmacéutica, que cuando hace estos cambios, las concentraciones no se me vienen tan abajo que estén, por ejemplo, por debajo de 10. Yo podría haber obtenido, miren un perfil así, que se me queda vivir la droga así, pero nunca supero la concentración terapéutica mínima. Entonces, dice que produce un Cmax más bajo y concentraciones más sostenidas. Ven que la pendiente de eliminación es mucho menos pronunciada que esta pendiente. Ahora bien, eso, capaz que lo leyeron, a veces Sergio se los menciona, eso se llama el fenómeno flip-flop. ¿Qué es el fenómeno flip-flop? Cuando la absorción domina todo el proceso farmacocinético, es decir, todo esto que estamos viendo acá en realidad depende de cómo se está liberando el fármaco del vehículo, es decir, depende de la absorción. Y la fase de eliminación que en realidad estamos viendo así, como es el mismo principio activo, en realidad tiene que ver con la absorción, tiene que ver con que se está absorbiendo muy lento. ¿Eso se entiende? Tenemos muchos ejemplos en veterinaria, los vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los fármacos, que se usan formulaciones de absorción sostenida o de liberación lenta. Bueno. Ya sea antibióticos, hormonales, antiparasitarios, en general en grandes animales donde es más complicado encerrarlos para hacer las administraciones, antiinflamatorios, pequeño por ahí es un poco más. Se puede usar formulaciones de administración no tan espaciada, digamos. Bien, continuamos. La segunda pregunta les decía, ¿qué es el volumen de distribución y en qué unidades se mide? A ver, ¿quién contesta? ¿Qué es el volumen de distribución? ¿Cómo lo definen? Si tuviésemos en el examen y ustedes están frente a nosotros a través de la cámara y le preguntamos qué es el volumen de distribución, ¿quién contesta? Era la cantidad de líquido necesaria para que la concentración del fármaco sea similar a la sanguínea. Claro, que para que la concentración del fármaco está muy bien, te faltaría agregar que la concentración del fármaco en los tejidos, porque justamente es de donde es lo que refleja el proceso de distribución, la salida del fármaco de la sangre a los tejidos. Entonces, bien, es la cantidad de líquido que vos necesitas para que esa concentración sean similares. ¿Y en qué unidades se mide entonces? Si estamos hablando de líquido, ¿en qué unidades medís? Cuando hablas de líquido, cuando vas a comprar van a comprar una bebida de cualquier tipo, ¿eso en qué unidades está? Mililitros. ¿Kilos por litro era? Claro, en unidades de volumen por kilo, ¿sí? Puede ser mililitros por kilo, litros por kilo, ¿sí? Entonces la cantidad de líquido necesaria para que la concentración del fármaco en los tejidos sea similar a la sanguínea se mide en unidades de volumen por kilo de peso corporal. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Y ahora, para ver si lo entienden, les dimos esta situación. Esto
nosotros teníamos una actividad práctica que la hacíamos en el aula, en el submarino, donde nos conectábamos a un simulador de farmacocinética, que de acá está sacado esto, y les dábamos varias situaciones y ustedes a través del teléfono se podían conectar y lo resolvían, y era algo lindo, una actividad linda y se enganchaban bastante. O sea, pero bueno, requiere de que estemos presencialidad, es difícil organizarla de esta manera. Pero bueno, lo que hicimos es tomamos en alguna situación del simulador y les planteamos esto. Acá tenemos dos fármacos, el azul y el rojo, que fueron administrados, presten atención a los datos, a la misma dosis y tienen similar aclaramiento corporal. Ustedes ya para hoy deberían tener en claro qué es el aclaramiento. ¿En cuál de los dos se observa un mayor volumen de distribución? ¿Qué les parece? ¿Alguien lo pudo hacer? En el rojo dice Carolina, en realidad pregunta, Carolina, ¿preguntás o afirmás? Está bien. Fiorella dice en el rojo, Kiara dice en el rojo, un poco de las dos, dice Carolina. Sí, es en el rojo, ¿sí? Claramente el que tiene mayor volumen de distribución es en el rojo. Y ahora vamos a tratar de analizar por qué. ¿Alguien puede decir por qué? O sea, el rojo. Ustedes acá tienen rojo o azul, tienen el 50% de probabilidad de pegarle. La pregunta es, ¿saben? ¿Alguien puede justificarlo o se la jugaron, digamos, cara o seca? ¿Por qué? ¿Por qué eligieron el rojo los que eligieron el rojo? ¿Qué elemento tomaron de los datos que le da la situación? Vamos, si alguien lo debe saber, a ver el micrófono y se lo comparte con los compañeros. Dimos la misma dosis, que eso es importante. O sea, tenemos un gráfico, nosotros es importante saber que tenemos la misma dosis, ¿sí? Obviamente tenemos el pico del azul, o sea, la concentración inicial es mucho mayor, pero acá hay un dato fundamental que dice, tienen el similar aclaramiento. Similar aclaramiento, Abril decía el tiempo, en realidad, más que nada el tiempo nos sirve ver la persistencia de las concentraciones. Nosotros estamos viendo que, ¿se acuerdan lo que era el aclaramiento? Era la puerta de salida del fármaco desde el organismo, es decir, la entrada es la dosis, la puerta de entrada es cuánto lo dosifico, y la puerta de salida es el aclaramiento. Acá tenemos la misma puerta de entrada y la misma puerta de salida. Les hago una pregunta, si hubieran tenido el mismo volumen de distribución, ¿cómo hubieran estado estas curvas, o estas rectas en realidad, porque esto es logarítmico, bueno, pero estas curvas superpuestas, claro. Si ustedes dan la misma puerta de entrada y la misma puerta de salida, y tienen el mismo aclaramiento, las curvas son superpuestas. Si ustedes ven con la misma puerta de entrada y la misma puerta de salida, ven esto, que el rojo ya de entrada tiene concentraciones más bajas y después persiste más, claramente porque entró a la sangre y se fue mucho más a los tejidos. Entonces, al principio tiene concentraciones más bajas porque se está yendo a los tejidos, pero después, obviamente, cuando se produce el equilibrio, que es lo que vamos a seguir viendo ahora, después persiste. Este se queda más en la sangre. Al principio tengo más concentraciones, pero después el organismo se las arregla para eliminarlo y finalmente el aclaramiento termina siendo igual, pero el volumen de distribución es diferente. Alguien contestó acá, Emiliano, dice, a mayor volumen de distribución, mayor vida media. Perfecto, esa era otra forma de darse cuenta, que a igual clearance corporal, el que tiene la vida media de eliminación, mayor vida media de eliminación es porque tiene mayor volumen de distribución. Fíjense un detalle para los que ya le empiezan a entender un poco más, que misma dosis y mismo aclaramiento, es decir, misma puerta de entrada y misma puerta de salida, el área bajo la curva es exactamente igual para los dos. A pesar de tener esto, lo que tiene esto de más acá el azul, lo compensa, porque son cosas diferentes. El área bajo la curva tiene que ver justamente con eso, principalmente con la puerta de entrada y con la puerta de salida. Entonces,
Resumimos con las respuestas. El fármaco con mayor volumen de distribución es el rojo porque si se dio la misma dosis y tienen el mismo aclaramiento, las menores concentraciones iniciales y las más persistentes hacia el final ocurren por una mayor distribución hacia los tejidos. Eso que mencionaba Emiliano se relaciona con este valor, el de vida media de eliminación. Es un poco árido de entender, pero es fundamental entenderlo esto. Esto no lo pueden repetir como una definición, lo tienen que entender. Si alguien tiene alguna duda, lo volvemos a explicar, pero es importante que se den cuenta. Bien, continuamos entonces. La pregunta 3 les decía que indiquen qué modelos farmacocinéticos seguían los siguientes fármacos, había varios gráficos, y que grafiquen los modelos. ¿Se acuerdan en que en la clase les había quedado tarea para el hogar de ir al apunte, que es bastante simple, y tratar de leer cómo se graficaban los modelos farmacocinéticos? Y pide que identifiquemos las fases farmacocinéticas en las curvas concentración versus tiempo y definir el punto de pseudoequilibrio. Entonces, nosotros tenemos acá, en una escala logarítmica, ven que esto es logarítmico, y tenemos horas, concentración versus tiempo. Y nos da este perfil de concentración. ¿Qué modelo sigue este fármaco? ¿Cómo podemos abstraer o representar el comportamiento farmacocinético de este fármaco? ¿Por qué tipo de modelo? ¿Qué les parece? Miro el chat a ver si alguien escribe. ¿Lo pudieron ver eso? ¿Lo buscaron? ¿Alguien lo buscó? Monocompartamental, dice. Muy bien, Carolina. ¿Alguien abre el micrófono? ¿Sí? Dale. Sofía también dice modelo monocompartimental. Perfecto. ¿Se acuerdan? Bueno, graficarlo en forma virtual ustedes no lo van a poder hacer. ¿Se acuerdan que esto está sacado exactamente de lo que tienen ustedes? Cómo era el gráfico de un modelo monocompartimental. Tenemos una administración, esto generalmente se estudia por la vía endovenosa. Entra el fármaco en la sangre y los fármacos que siguen estos modelos en general son muy liposolubles o más hidrosolubles. ¿Qué les parece? O sea, ¿son muy liposolubles o poco liposolubles? Para hacer más fácil la pregunta. Si yo les digo que un fármaco es muy hidrosoluble, ustedes ya pueden predecir qué modelo va a seguir. ¿Qué les parece? ¿Va a tener mucha distribución o poca distribución si es muy hidrosoluble? Va a tener poca, dice Bautista, muy bien. Si es muy hidrosoluble, Milagros también, recuerden que si algo es muy hidrosoluble, le cuesta atravesar las membranas biológicas. Entonces, yo lo voy endovenoso, lo pongo todo en la sangre y se me va a quedar más que nada en la sangre y en los tejidos más irrigados. Cuando se hace una abstracción de eso, es lo que forma el modelo monocompartimental. Es la sangre y los tejidos más irrigados, el pulmón, el cerebro, el hígado, el riñón. El fármaco entra, se queda dando vueltas digamos, en la parte más irrigada, pero a medida que entra se va eliminando. Y entonces, cuando tengo que mirar la fase farmacocinética, todo lo que estoy viendo es una fase de eliminación. A partir que entra ya se empieza a eliminar y bueno, va sufriendo su eliminación, que está representado por esta K10. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Eso sería monocompartimental. Esa constante, lo que les va a marcar la K10 es básicamente la velocidad con la cual se está eliminando, ¿no? A mayor constante de eliminación, mayor velocidad. Exactamente. Es una medida, esto es una abstracción, es decir, el hombre con su conocimiento matemático ve que, o sea, da un fármaco, saca sangre, tiene un método analítico para medirlo, mide cuánto tiene, lo representa en una curva, concentración versus tiempo, y después trata de hacer un modelo para poder entender mejor cómo es ese comportamiento. Bien, pero ahora tenemos esto. Fíjense que la curva, los ejes son iguales. Es concentración versus tiempo en escala logarítmica. Sin embargo, en vez de tener esto así, yo tengo esto que es totalmente diferente. ¿Y qué puede estar pasando acá? ¿Qué modelo sigue? Bicompartimental. Perfecto.
Ya el fármaco es diferente. Y entonces ya vamos hilando, no te vayas del micrófono, quédate en estudios. Comparado con el fármaco anterior, ¿este fármaco sería más liposoluble o menos? ¿Qué les parece? Más liposoluble. Más liposoluble, claramente. Ahí dice Sofía también, Luciano también, claramente. ¿Por qué? Porque es más liposoluble y lo vamos a representar con el dibujo. Ya acá el fármaco tiene la capacidad no solo de entrar a sangre como entra acá endovenoso, sino que tiene la capacidad, por sus condiciones físico-químicas, de salir hacia otros tejidos menos irrigados. Entonces el fármaco entra a la sangre y empieza a salir, obviamente, porque los tejidos a los que puede acceder, digamos, saliendo desde el torrente sanguíneo, están vacíos, ¿sí? Entonces empieza a salir, empieza a salir, empieza a salir, se empieza a distribuir. Y entonces, ¿qué representará esta fase, esta caída rápida? ¿Qué fase farmacocinética representa esta caída rápida del fármaco? La fase de distribución. Bien, representa la fase de distribución. Y la pregunta que les hacemos siempre es, ¿solamente hay distribución acá? ¿O también hay otra fase farmacocinética? ¿O Eliminación también. Claro, también hay eliminación. Lo que pasa que lo que correctamente uno lo que debería decir es que durante este periodo, se me va el mouse acá, durante este periodo lo que predomina es la distribución, es decir, el fármaco sale, pero algo se está eliminando. Pero yo lo que veo es una salida masiva desde el torrente sanguíneo hasta que los tejidos se empiezan a llenar. Claro, cuando los tejidos se empiezan a llenar, se empieza a establecer un equilibrio, y en un momento se establece un equilibrio, que lo mismo que sale es en relación a lo que vuelve. Es decir, ya se estableció un equilibrio. Entonces yo tengo la K12, que me marca la salida del plasma del compartimento central a los tejidos, y la K21 o 21, que es la de los tejidos hacia el plasma. Y se establece un equilibrio. Y entonces, ahí es donde aparece, cuando se establece el equilibrio, el punto de pseudoequilibrio. Es decir, a partir de acá, ¿qué deja de predominar? ¿Qué fase deja de predominar a partir de este punto? ¿Cuál les parece? Bien, la distribución. Y empieza a predominar ¿qué proceso farmacocinético a predominar? Y la otra, la Perfecto, la de eliminación, que fíjense, siempre la pendiente va a ser mucho más lenta, porque no es lo mismo una salida hacia los tejidos que esto que tiene que ser a través de la excreción biliar o la excreción renal. Entonces, esta representa la fase de eliminación, donde predomina la eliminación, y esto es el punto de pseudoequilibrio. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Ese sería un modelo bicompartimental. Y después esto se puede ir complejizando, teniendo los tricompartimentales, donde a partir de acá ustedes pueden tener que se produce un depósito, el fármaco tiene de salida hacia un depósito que va más lento, por ejemplo la grasa, y después dura más tiempo en el organismo porque la grasa entra lento pero va saliendo lento. Entonces pasan muchos días que ustedes tienen bajas concentraciones del fármaco en sangre porque llegó a un equilibrio con la grasa. Y así se van complejizando, como también vieron algo de modelos fisiológicos o no compartimentales que toma todo el organismo como un solo compartimento. La idea es que ustedes tengan una noción general de esto y que puedan interpretar más que nada, entender cómo es el movimiento de un fármaco más liposoluble en el organismo o menos liposoluble, o sea, más hidrosoluble. ¿Estamos bien hasta ahí? Seguimos entonces. Tenemos el 4. El 4 volvemos a utilizar una situación del simulador de farmacocinética y dice, ¿en cuál de los siguientes fármacos, el rojo y el azul, que fueron administrados a la misma dosis, pero acá les cambiamos la bocha? Son a la misma dosis, pero tienen similar volumen de distribución. Les dijimos que tienen la misma dosis, pero similar volumen de distribución. ¿En cuál hay mayor aclaramiento corporal? Ya con lo que dijimos antes lo tienen que sacar inmediatamente. ¿Cuál tiene mayor aclaramiento corporal? ¿El rojo o el azul? El rojo. El rojo, dice Sofía, también por el chat. ¿Y por qué les parece que es el rojo acá?
Porque la curva toca mucho antes el eje de abajo, digamos. O sea, le estás eliminando el fármaco más rápido que el azul que va más lejos. Bien, si pudieses medir, ¿se acuerdan que el rojo, porque se elimina más rápido, en realidad, claro, el fármaco, la sangre se depura más rápido, o sea, más mililitros de sangre se están limpiando del fármaco por hora por kilo en mayor medida, y eso lo ven, si acá calculás en el área bajo la curva, claramente cuál sería menor el área bajo la curva, ¿del rojo o del azul? Es algo visual. ¿Cuál tiene menor área? El rojo. El rojo, todos dicen el rojo. Esto es bien visual. Claramente el clearance acá, el aclaramiento es mucho mayor, porque ustedes dieron la misma entrada y tienen el mismo volumen de distribución. O sea que no pueden decir, no, esto me está pasando porque uno se me está yendo a los tejidos, y entonces no, es el mismo volumen de distribución. Una manera de verlo también es la constante de eliminación. ¿Se acuerdan que esto sería la K10 que veíamos? Fíjense que la K10 del rojo es 4 veces mayor que la K10 o la K de eliminación del azul, ¿sí? Entonces, claramente tiene una mayor clearance. Bueno, ¿se acuerdan que otra manera de verlo es cómo se calculaba el clearance, que era la dosis sobre el área bajo la curva? Si uno puede inferir que el área bajo la curva del rojo es menor que la del azul, estoy dividiendo por un número más chico, y entonces el clearance del rojo me va a dar más grande, ¿sí? El ABC es menor, y entonces tiene un mayor aclaramiento corporal. Hasta ahí vamos bien. ¿Y cuál tiene una vida media de eliminación más prolongada? ¿Cuál les parece? El azul, dice Leandro. El azul. Bien. ¿Cómo se dan cuenta? Visualmente, a través de algún cálculo. Las dos cosas pueden ser. Visualmente, dice Leandro, sí, uno visualmente, aunque a veces, o sea, hay una diferencia de, sí, de pendiente, aunque, bueno, esto es más la pendiente, uno tendría que mirar las pendientes, esto está puesto lineal. Claro, debería ser semilogarítmico para poder ver mejor la pendiente. pendiente. Acá Magalí en el chat pone, a mayor clearance, menor vida media de eliminación, que esa ya es una respuesta un poquito más elaborada, en base a los elementos que ustedes tienen, ¿no? Entonces, a eso, por eso le decíamos, no es que nosotros no les vamos a hacer pedir cálculo y eso, sino que les mostramos a veces cómo se calculan las cosas para que lo entiendan. Y el concepto que les tiene que quedar es esto. ¿Se acuerdan que la vida media de eliminación se calculaba con esta fórmula donde decíamos que era directamente proporcional al volumen de distribución, pero inversamente proporcional al clearance, que es un poco lo que me está diciendo Magalí? Entonces, si esto es menor, el clearance es menor, el tiempo medio de eliminación es mayor, porque esto está dividiendo acá. Y tiene cierta lógica. Si la puerta de salida del fármaco es más chica, yo voy a tardar más tiempo en llegar a la mitad de la concentración inicial, que es la definición de vida media de eliminación. Más teniendo en cuenta que el volumen de distribución es igual acá. O sea, esto no me está influyendo. Lo único que me está influyendo acá es esto. Entonces, el azul tiene menor clearance, por lo tanto tiene mayor vida media de eliminación. ¿Sí? Este es igual para los dos fármacos, no interviene entonces. Este es mayor para el fármaco rojo, entonces, dividido por un número mayor, tiene menor vida media de eliminación. ¿Vamos bien hasta ahí? Podemos hacer una salvedad, sobre todo para los exámenes y exámenes orales, que en general es importante que entiendan los conceptos, pero cuando uno habla de parámetros farmacocinéticos, tienen una definición bastante más precisa, acotada. Es decir, o acotada. Cuando uno dice definan clearance, ustedes no pueden decir es un parámetro que da idea de eliminación del fármaco. Está bien, pero ¿qué es específicamente? ¿Cómo se define? Y muchas veces dicen, bueno, la cantidad de fármaco que se elimina por unidad de tiempo, y no es la cantidad de fármaco que se elimina por unidad de tiempo.
es el volumen de plasma que se limpia o que se depura del fármaco por unidad de tiempo, es el volumen, por eso se mide en volumen, ¿sí? Entonces, ténganlo presente porque, claro, cuando nosotros vamos a exámenes escritos y un poco a semi-desarrollar, una definición de clearance es la cantidad de fármaco que se elimina por unidad de tiempo, está mal, está considerado mal. Ahí lo que tiene que poner, lo mismo que el volumen de distribución. Da idea de la distribución del fármaco, no es la definición. La definición de volumen de distribución, como había mencionado Adrián, es los mililitros de plasma que es necesario adicionar para equilibrar las concentraciones de un fármaco en los tejidos con los mililitros de líquido, digamos, con la del plasma, ¿sí? Entonces eso ténganlo en cuenta porque en estos casos tienen que saber bien, en forma precisa, cuál es la definición, y de la definición les sirve para derivar las unidades en las cuales se mide. Pues uno dice los mililitros, el clearance, son la cantidad de fármaco que se elimina. Bien, ¿cómo lo medís? En miligramos, no se mide en miligramos, se mide en mililitros por kilo porque se aplica a una unidad de peso, ¿no? Eso es importante. Y unidad de tiempo. Ustedes saben lo que es la definición de vida media de eliminación, dicen es el tiempo necesario para que entonces dicen es el tiempo necesario, ¿en qué se mide? Y lo mido el tiempo, lo mido en horas, en minutos, en días. Por eso es importante que las definiciones las sepan. Bueno, vamos, un esfuerzo, unos minutitos más y terminamos. Venimos bien. Bueno, esto es para repasar también un concepto que en general en los exámenes tienen cierta dificultad. Dice, dada la siguiente situación, le da una serie de dosis que va de 5 a 500 miligramos y le da valores de vidas medias en horas. Y bueno, lo que pregunta es qué está ocurriendo y que justifique. Acá no hay mucha vuelta, alguien tiene que abrir el micrófono o escribir y decir qué pasó, qué está pasando acá. ¿Alguien lo sacó? Estoy mirando el teléfono, el chat, así que me está vibrando como que alguien está escribiendo. No, porque no avisa, el chat este no es como el WhatsApp que dice escribiendo. No. No dice nada. Es un bolazo. No, pero digo, no está nadie escribiendo. ¿Eh? Que no está nadie escribiendo. No, por eso. No, te avisa, sí. Son dosis del mismo fármaco, ¿no? Esas. Sí, exactamente. Es como si vos tuvieses varios grupos de animales, ahí Ezequiel algo pone, si vos tuvieses varios grupos de animales y a un grupo le das 5 miligramos, endovenoso, le medís la vida media de eliminación, a otro le das 20, a otro le das 100 y a otro le das 500. Y entonces decís, ¿pero qué pasó? Yo venía con 10 horas y de repente en 500 me dio 17 horas la vida media de eliminación. Y porque en algún momento lo saturás o no al sistema de eliminación. Nicodemo decía cinética de orden 1 o 0, Paul y Pau dice que se satura. ¿En dónde se saturó? ¿A partir de qué dosis? A partir de la de 500. Bien, a partir de la de 500. Bueno, y entonces, si tuviésemos que usar el concepto de orden 1 y orden 0, ¿pueden hacer alguna división acá? ¿Pueden decir algo? En algún momento hay orden 1 y en otro momento hay orden 0. ¿Cuándo hay orden 1 y cuándo hay orden 0? Hacemos esta pregunta para ver si lo pueden pensar y si se acuerdan de lo que dan orden 1 y orden 0. Cuando la cinética es de orden 1, ¿la vida media de eliminación cambia al cambiar la dosis? No, es constante. Exactamente. ¿Por qué? Entonces en las primeras 3 serían. Exactamente. ¿Por qué es constante? Porque si yo le doy 5 miligramos, y se acuerdan que orden 1 lo asociábamos a porcentaje. Entonces, bueno, la vida media de eliminación es 10 horas. Cuando le doy 4 veces más, el organismo tiene la capacidad de trabajar más rápido por minuto, porque mantiene el mismo porcentaje de eliminación, es decir, que va a eliminar más, pero el tiempo que tarda en llegar a la mitad es el mismo, 10 horas. ¿Se acuerdan que en la clase, el que ahora se confunde o ve que no lo entiende, recuerden que tienen el PowerPoint de la clase, donde teníamos un ejemplo, íbamos paso por paso. Y cuando le doy 100 miligramos, todavía el organismo se las arregla para trabajar más y en 10 horas llegar a la mitad. Ahora llega un momento que lo saturé. O sea, ya le di 500, capaz que lo saturaba con 300. Bueno, acá en el ejemplo hay 500. Yo le di 500
y no puede mantener 10 horas para llegar a la mitad. O sea, ya a partir de acá siempre va a eliminar la misma cantidad máxima que podía eliminar. Es decir, que a partir de acá, si yo le sigo subiendo la dosis, la vida media me va a ir aumentando. Entonces, a partir de acá uno puede decir que ya está en una cinética de saturación o de orden 0. Acá el fármaco sigue una cinética de orden 1. ¿Todos lo ven eso? ¿Sí? Bien, si no lo explicamos de nuevo. Perfecto. Seguimos. Es el resumen, ya sé lo que les dije, de la dosis de 5 miligramos a 100, el fármaco se comporta con una cinética de orden 1, por eso al aumentar la dosis, la vida media de eliminación se mantiene. Al pasar a la dosis de 500, los mecanismos de eliminación pueden verse saturados y paso a tener una cinética de orden 0, por lo tanto, la vida media de eliminación cambia según la dosis a partir de este nivel de dosificación. Bien. Vamos al 6, que tenemos 2 preguntas más nos quedan, una bastante simple que es esta y después un ejercicio, que es cuáles son los parámetros farmacocinéticos utilizados para determinar la bioequivalencia entre 2 productos farmacéuticos de un mismo principio activo, justifique su respuesta. Bueno, supongo que ustedes se acordarán que era la bioequivalencia, en qué condiciones se medía y cuáles eran los parámetros que mirábamos para decir que 2 medicamentos eran bioequivalentes. El ABC, muy bien, dice Ezequiel, pero te faltó el ABC, el TMAS y el CMAS, dice Carolina, muy bien, CMAS, TMAS y A tienen que ser similares. Está bien, entonces, para todos los que están escuchando, son 3 parámetros que midamos, ahí está la justificación. ¿Se acuerdan que en la clase veíamos que algo puede tener igual área bajo la curva, pero muy diferente CMAX, que ahora al principio lo veíamos, y puede tener diferencias en la terapéutica? Entonces, para que 2 fármacos sean, esta la tienen de la clase, bioequivalentes, en realidad no 2 fármacos, 2 medicamentos, estamos hablando del mismo principio activo, el Cmax, el Tmax y el área bajo la curva no deben mostrar diferencias significativas. No hablamos que sean iguales, sino que sean similares dentro de un rango aceptado. Perfecto. Y ahora vamos a hacer el último, que son unos cálculos, esto todo el mundo lo entiende, y entiende la importancia. Nosotros vimos un ejemplo, el profesor Lanuse les habló de la importancia de cuando ustedes tienen de un mismo principio activo 20, 30, 40 formulaciones diferentes en el mercado, muchas veces encuentran extremos de diferencias que no son bioequivalentes y eso les puede afectar en el resultado de la terapéutica. Bien, tenemos este último. Este último es, utilizando los datos de la figura 1, calcule las biodisponibilidades absolutas para el gel, la administración intramuscular y la biodisponibilidad relativa del gel con respecto a la administración intramuscular. Esto es detomidina, que es un fármaco alfa 2, que Sergio se lo va a explicar la clase que viene, pero ahora al final de esto vamos a hacer 2 o 3 particularidades porque es interesante para que entiendan por qué, por ejemplo, que estos cálculos tienen una base práctica. ¿Por qué, por ejemplo, se usa un gel, digamos? Es un gel de administración oral, No piensen en un gel de administración en la piel, es un gel de administración oral para caballos. Bien, ¿alguien lo calculó? ¿Calculó la biodisponibilidad absoluta para el gel y para la vía intramuscular? ¿Cuánto les dio? Si alguien lo calculó. A mí la del gel me dio 22,56%. Perfecto. Ahora vemos el cálculo y la intramuscular. Y esa me dio 39,22. Perfecto. ¿Se acuerdan que la biodisponibilidad absoluta, si alguien les dice biodisponibilidad absoluta, sí o sí tiene que estar implicada la vía endovenosa? Por algo es absoluto. Entonces, cuando yo digo absoluto, digo la endovenosa es el 100%. Entonces digo, se calcula con las áreas bajo la curva. Entonces digo, el área bajo la curva de la endovenosa es el 100%. El área bajo la curva de la que quiero calcular, en este caso el gel, X. Es una regla de 3 simple, que acá ya está armada.
Entonces divido el área bajo la curva del gel sobre el endovenoso, lo multiplico por 100, porque la biodisponibilidad absoluta se calcula en porcentaje, ¿sí? Entonces, si les pedimos calcular esto en algún examen, digan, profesor, no me acuerdo la fórmula. No es una fórmula, es una regla de 3 simples, no es una fórmula compleja. Es solamente razonarlo, es decir, si 85,4, que es el área bajo la curva de la endovenosa, es el 100%, 19,27 es X. Y de ahí sale este cálculo. O sea, es una fórmula, pero muy sencilla y que uno puede deducir Sí. sin demasiado inconveniente. Claro, sí. Sí. Yo creo que no llega ni a la categoría de fórmula, es una regla de 3 simple. Si no, nos van a escuchar los de exactas, nos van a echar de la universidad. Vamos a la segunda, que era lo mismo, y fíjense que cuando yo doy el gel oral, tengo 22,6%. Cuando hago lo mismo con la intramuscular absoluta, tengo 39%. Es decir, si esto me hubiera dado 44, o sea, es casi el doble, digamos. Casi el doble. Y uno podría decir, y entonces esto no me sirve. Bueno, depende del fármaco y depende del efecto que yo quiero lograr. Entonces, vamos a hacer el cálculo que resta y les quería decir unas consideraciones para que entiendan cuál es la utilidad práctica de esto. Después tenían que calcular, porque así lo estamos comparando con la endovenosa, pero yo quiero decir, bueno, al final el gel, respecto a la intramuscular, hay mucha diferencia, no es porque así no me estoy dando cuenta, aunque uno podría darse cuenta de cuál es la diferencia mirando estos números. ¿Cómo calcularon la relativa, pero entre el gel y la intramuscular? Cuando dice la relativa del gel con respecto a la intramuscular, significa que el control acá va a ser la intramuscular, porque dice el gel respecto a la intramuscular. Es decir, ya no participa la endovenosa. ¿Cuál van a tomar como 100% acá? ¿O cuál tomaron como 100%? La intramuscular, dice Tatiana, Sofía también, la intramuscular. Perfecto. ¿Y cuánto les dio? ¿Cuánto les dio el gel respecto a la intramuscular? ¿Alguien lo alcanzó a hacer? ¿Tiene el resultado para decirlo antes de mostrarlo? 57,52. Perfecto. Entonces, de nuevo, tomamos la intramuscular como la referencia. ¿Pero por qué? Porque nos lo dice acá, relativa del gel con respecto a la intramuscular, ¿sí? Entonces digo, si 33,50 es el 100%, 19,27, y acá ya me dan un poquito más. Vieron que acá yo decía ahí es casi el doble. Bueno, acá ya veo, comparando las dos, digo, bueno, yo cuando doy el gel oral, estoy llegando casi con la mitad de la droga a sangre. Y entonces, bueno, uno dice, uno así en frío podría decir, no, el gel no sirve. Bueno, por algo el laboratorio lo sacó, esto no es algo inventado por nosotros, sino que esto existe. No es por hacerle producto, pero el producto es el fármaco lo van a ver después, es un agonista alfa 2, lo van a ver en detalle, pero bueno, se usa para tranquilizar, sedar equinos, caballos, se llama así, y es un gel de aplicación bucal. Fíjense que es solo para sedación y sujeción de caballo. Entonces está indicado para eso. Evidentemente la dosis está calculado, pero claro, ¿por qué no se quedaron con el intramuscular? Porque viene solución intramuscular para inyectar. Y bueno, porque obviamente no es tan cómodo andar inyectando caballos, dándoles inyecciones. Muchas veces es bastante menos cruento. Y si se puede dar por vía oral, bueno, el laboratorio lo eligió, pero tuvo que hacer este estudio primero para decir, bueno, ¿qué dosis le tengo que dar? Y si con lo que llega tengo efecto. Ahora, fíjense una particularidad. Este gel se administra debajo de la lengua, no es algo oral para que el caballo lo ingiere y llegue a intestino. O sea que después, el que le interesa puede buscar, en internet está el marbete completo. Yo traje solamente una partecita, porque está hasta el dibujito de cómo dárselo. Es un buen ejemplo, porque uno no tiene muchos ejemplos prácticos en veterinaria de la vía sublingual. Y este es un ejemplo, es un ejemplo realmente práctico. Les diría que es de los pocos ejemplos que, por lo menos que ahora tengo en mente, de aplicación sublingual en veterinaria.
hay que aplicarlo debajo de la lengua. ¿Y por qué debajo de la lengua? Decir, bueno, podría ser oral. Porque, digamos, yo les voy pasando pedazos del Marbete y se lo muestro, sufre un gran efecto de primer pasaje la detomidina. Es decir, que si yo se lo doy mal y el animal se lo traga, no lo voy a sedar al caballo, o lo voy a sedar mucho menos. O sea, ya de por sí, dándolo bajo la lengua, tengo 22% de biodisponibilidad absoluta, si lo doy bajo la lengua. Si yo lo doy seguramente mal y el trabajo me lo traga, capaz que tengo 1% o 2%. El caballo no se me va a dormir. Entonces, fíjense que cuando lo doy bien, no tengo al caballo entre 1 hora y media y 3 horas sedado. No es un efecto, digamos, no es para hacer una cirugía, es para hacer maniobras. ¿Por qué justamente uno puede explicar eso? Porque hay alfa-2 que dan mayor efecto, pero claro, tiene que ver con la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es baja, es 22,6%. Entonces, es una sedación leve que produce. Y fíjense que nosotros lo sacamos de un trabajo de investigación que está publicado, pero miren, el Marbete se los dice, la biodisponibilidad absoluta de la detomidina en Dormosedal gel es 22%. El mismo cálculo que teníamos nosotros del trabajo. 1,83 horas sería el Tmax, dice, a ver, déjame ver dónde lo tenés. Las concentraciones pico se producen, sí, ese sería el Tmax, perfecto, muy bien, Tatiana. El pico lo produce, ¿por qué? Porque en realidad no se va absorbiendo, el gel lo va liberando lentamente, por eso fíjense que dice acá, hay que dejar pasar 40 minutos. O sea, uno no puede dárselo, decir ahora en 10, 15 minutos si tiene que hacer una maniobra que al caballo le va a molestar, no puede empezar a los 15, 20 minutos, tiene que dejar pasar un rato. Pero bueno, este es un buen ejemplo de cómo cálculos farmacológicos tienen un impacto netamente práctico en veterinaria, y me gustó ponerlo porque, les soy sincero, no sé si alguno de ustedes, muchachos, se acuerdan otra aplicación práctica de sublingual. No, de sublingual no, podría ser como se usa en humano, nitroglicerina, pero digamos, Sí, para técnica de pequeños animales muy específica, como vasodilatador, una cosa muy, muy específica. Después no, que yo sepa, no hay mucho más para eso. Y generalmente eran formulaciones derivadas del humano, sí, típica de veterinaria. Ahora, más allá de que tenga menor biodisponibilidad, es mucho más práctico en un equino que la vía intramuscular, donde vos no solo tenés la molestia para el animal, sino el riesgo de un absceso. Exactamente. Porque, digamos que de esta forma todos esos riesgos te los obvias. En definitiva, uno puede ajustarlo con la dosis. ¿Tiene menos biodisponibilidad? Bueno, lo ajustamos con la dosis y logramos el efecto. Fíjense que si ustedes hacen equino y lo necesitan, van a usar el Dormosedal, se van a fijar cuánto darlo y lo usan. Pero también es importante que entiendan por qué lo dan por esa vía, todos estos detalles. O sea, acostúmbrense, creo que Laura les decía ya, agarren los marbetes si tienen acceso a medicamentos veterinarios, principalmente, y si no de humanos, agarren los marbetes, léanlos y traten de entenderlos, porque eso les da un nivel de conocimiento y de entendimiento de lo que están haciendo mucho mejor. O sea, no pueden transformarse en autómatas que leen, dicen, tengo que dar tantos mililitros, 0,25 mililitros cada tanto, y listo, y no entiendo nada. ¿Por qué? Porque para eso están 6 años dando vuelta, 6, 7 años dando vuelta en la universidad, ¿no? Y lo otro, cuando encuentren un marbete, no se queden con el nombre Dormosedal, o sea, es importante ver cuál es el principio activo que está ahí adentro. Estoy aprendiendo un poco. Exactamente. Bueno, con esto estaríamos terminando las actividades. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Vamos a dejar de compartir. La idea es, bueno, sobrevivieron 60 y pico, lo cual es bastante. Fíjense que, bueno, más o menos todos los viernes estamos terminando a esta hora, es bastante intenso, pero creo que es útil para ustedes recibir las clases, esto que es, no sé llamarlo práctico, pero por lo menos un intercambio. Algunos lo pueden hacer y está muy bien, y el que no lo alcanzó a hacer, escucha. Ahora en un rato les vamos a subir los cuestionarios de dosificación, el que no se acuerda cómo hacerlo, ya les dije, lean el instructivo. Y bueno, y si no hay más dudas y eso, seguimos en contacto y que tengan buen fin de semana. Profe, yo tengo una duda con lo de